Bendiciones, mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra en la iglesia.co en Indio, California, en los Estados Unidos de América. Una vez más, les doy la bienvenida a todos ustedes y principalmente siempre le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Vamos a invitar al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que seas tú quien tome esta palabra y que la unges y que sea tu Espíritu quien toque los corazones de tu iglesia en todo el mundo y que nos traigas a tu perfecta voluntad a través de este mensaje, y es en el nombre de Jesucristo que hacemos esta petición. Amén y amén. El mensaje del día de hoy le titulé El camino de la cruz. El camino de la cruz, no el camino a la cruz. El camino de la cruz. El Espíritu de Dios, como ha estado dando mensaje tras mensaje, es para traer a su iglesia a un cierto estado de ser, al original plan de Dios, el cristianismo, la iglesia, al cristiano, de regreso a su perfecta voluntad. Y Él está haciendo un cambio, una grande restauración en el cuerpo de Cristo, en todo el mundo, en todas las naciones del mundo, una grande restauración conforme a sus caminos, conforme a su perfecta voluntad. Vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 8, versículo 34 en adelante. Aquí dice Jesús: entonces llamó a la multitud y a los discípulos. Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos. Y dice: si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa y por el evangelio, o sea, por la causa de Cristo y por el evangelio de Cristo, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde su alma?, dice. ¿O qué puede dar a cambio de la vida?, dice en el verso 38. Si alguien, ¿o qué se puede dar a cambio de la vida?, dice la palabra de Dios. También nos dice en el libro de Isaías 55, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hoy día el mensaje es el camino de la cruz. En esta época que estamos viviendo, esta época de cristianos, esta generación de cristianos, por mucho tiempo atrás, el evangelio, el mensaje verdadero del evangelio, el cristianismo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús, el creyente, el seguidor, el discípulo de Jesús, ha decaído grandemente. ¿Por qué? Porque empezó a cambiar algo que nos llevó lejos del camino de la cruz. El camino de la cruz, como dice el Señor, tus caminos no son mis caminos. O sea, la manera que tú piensas, la manera que tú llevas a cabo las cosas conforme a como tú piensas, no son mis caminos, mis pensamientos. Como yo hago las cosas, no es como tú haces las cosas. Entonces, el Espíritu de Dios nos está trayendo una vez más a el camino de la cruz. El camino de la cruz siempre va a traer cosas que ahorita en esta generación de cristianos, no está evitando el cristiano atravesar ese camino de la cruz. Entonces, cuando uno pasa eso, se va desviando y va cayendo lejos y lejos y más lejos del camino de la cruz. Y porque no está el camino de la cruz en efecto, por eso no miramos el efecto de lo que es el poder de la cruz. Y cada uno está siendo traído a una restauración a nivel global, pero empezando corazón tras corazón al camino de la cruz. El camino de la cruz, aquí dice las 4 cosas: el que quiere ser mi discípulo, el que quiere ser una persona, un seguidor verdadero, un verdadero cristiano, tendrá que vivir un cristianismo en el camino de la cruz.
Y dice, el que quiere ser mi discípulo debe negarse a sí mismo. Esta es una generación que no quiere negarse a sí mismo, negar su manera de pensar, negar sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, lo que quieren, lo que anhelan, negarse a sí mismo en el tiempo, en el esfuerzo. Y Dios está llamando a la iglesia al camino de la cruz. Y el camino de la cruz, en la naturaleza interna del nuevo ser, está un corazón evangelístico de alcance por la humanidad que está perdida. Un corazón apasionado por la causa de Cristo, por el Hijo de Dios, por el Evangelio. Y este mismo Evangelio en un discípulo de Jesús que arde en el fuego del Espíritu Santo, que vive de acuerdo al camino de la cruz, será aquellos que estarán extendiéndose para llevar a cabo la perfecta voluntad de acuerdo al camino de la cruz. El camino de la cruz. El camino de la cruz no es, como dice la palabra de Dios, el camino de la cruz es si alguien nos hace algo, si alguien atravesamos algo que nos duele bastante, nos traicionan, hablan de uno, se burlan, cualquier cosa que nos duele o nos abandonan, nos rechazan. Y la naturaleza de alguien que vive lejos del camino de la cruz es no perdonar, es como dice, ojo por ojo, diente por diente, lo que me hagan, le hago. Si me aman, los amo, si me rechazan, yo rechazo, si me traicionan, yo no los aceptaré. Ese no es el camino de la cruz. El camino de la cruz, como dice, benditos son, bienaventurados son aquellos que son insultados por mi nombre, aquellos que son perseguidos por mi nombre, aquellos que hablen mal de ellos, los calumnien por mi nombre. Benditos, bienaventurados son ellos. Ese es el camino de la cruz. Cuando uno perdona, cuando todo internamente nos dice no perdones, ese es el camino de la cruz. Todo internamente nos dice no lo hagas, amánate, agarra venganza o haz algo peor. Ese no es el camino de la cruz, pero cuando uno perdona, ese es el camino de la cruz. El camino de la cruz es de que nos negamos a nosotros mismos, nuestras emociones quieren hacer otra cosa, nuestros deseos, la familia, en la casa, nuestra mente, todo dice lo opuesto, pero cuando uno elige el camino de la cruz, siempre hará la voluntad de Dios, porque ese es el camino de la cruz. El camino de la cruz, muchos ahorita es algo que se está moviendo mucho. Y cristianos tienen que entender esto, tenemos que entender esto, una estrategia de Satanás, del espíritu de esta época, que no es el espíritu de Dios, el espíritu de esta época o de esta generación, o depende de la nación cual tú vives, una nación liberalista, una nación de diferentes maneras de pensar, una generación mundana en el cuerpo de Cristo, una época, el espíritu de esta época no es el camino de la cruz. Si queremos conocer el camino de la cruz, podemos leer en el libro de los evangelios, el libro de los Hechos, y miraremos al cristiano, la iglesia, el cristianismo en acción, caminando en el camino de la cruz, a la manera de Dios, como Dios hace las cosas, la voluntad de Dios. Y ahorita se está moviendo bastante que hay que tener balance. ¿Quieres saber cuál es el balance cuando uno sirve a Cristo como un verdadero discípulo? De acuerdo a las Escrituras, el balance, tú puedes mirar a Jesucristo colgado en la cruz, muriendo por ti, por mí, por la humanidad, para pagar el precio para que tú y yo no tuviéramos que beber de la copa de la ira de Dios, que justamente nos merecíamos por nuestros pecados, y Él pagó el precio para nuestra reconciliación. Y cuando Él está colgado en esa cruz, que está sufriendo los padecimientos de morir por nosotros, ese es el balance que Él nos está enseñando. Pero el cristianismo de esta hora no quiere pasar nada, no quiere sufrir nada, no quiere incomodarse nada. Entonces, ¿qué hace? El cristiano toma un cristianismo conforme a lo que quiere, desea, acepta, cree, o sea, de acuerdo a sus caminos. Pero aunque sean contrarios al camino de la cruz. El camino de la cruz dice, entrégalo todo, entrégate completamente por la causa de aquel que murió completamente por ti.
por nosotros, por la humanidad. Pero cuando opta por un cristianismo diferente, que eso es lo que ha sido en esta generación y por muchos años, ha sido rebajado el evangelio, acomodado, depende de lo que sea el cristiano que lo está recibiendo, se lo acomoda conforme a lo que quiere, o el que esté dando la palabra o viviendo su vida de acuerdo a lo que quiere lograr o ganar. Pero dice la Biblia, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder su alma? El cristianismo de ahora no es el camino de la cruz. El camino de la cruz, los caminos de esta época de cristianos en una gran porción es que no quieren padecer nada. Si es incomodoso venir al servicio de la iglesia, prefieren optar quedarse en casa, ir a lavar su carro, a atender a la familia, salir de viaje, atender a la esposa, al novio, a la novia, a ir a otras cosas, a hacer otras cosas y no pagar ni un solo momento en la presencia de Dios como hermandad en los servicios y venir a la hora de oración, venir a hacer las cosas que un cristiano normal con el camino de la cruz haría. Entonces, esta es una generación que dice, es que necesitamos balance. Cuando alguien esté hablando de balance, tú tienes que mirar, ¿es el camino de la cruz eso? Porque Dios quiere que nosotros nos nieguemos a nosotros mismos y todo va a decir, yo quiero hacer algo diferente, pero el camino de la cruz me dice esto, porque si no caminamos en el camino de la cruz, tarde que temprano terminará siendo esa alma, una alma que cae lejos del verdadero camino de la cruz y será muy difícil que esta alma venga a los caminos de Dios. En la hora final, el Espíritu de Dios nos está preparando y nos ha dicho, mi hijo, incluso en estos días pasados, Dios dio palabra y dijo, mi hijo está, la venida de mi hijo está muy cerca. El sonido se está oyendo del cielo. Es un sonido del cielo que está anunciando, ya viene pronto mi hijo. Estoy hablando, estoy llamando a mi iglesia que regrese al camino de la cruz, que regrese al verdadero cristianismo, a la voluntad de Dios, no un cristianismo que ha desviado a muchísimos que han optado por enfriarse lejos del camino de la cruz. Mateo 24, Jesús dijo que por causa de va a aumentar la maldad tanto que muchos, la mayoría, se enfriará el amor de muchos, de la mayoría. Y cuando se enfría el corazón, no le importa vivir como vive, aún sabiendo que está lejos del camino de la cruz. Y el Espíritu de Dios dice, yo te estoy llamando, iglesia, porque estoy restaurando mi iglesia al camino de la cruz. Si nosotros queremos mirar, para algunos va a ser al loco lo que nosotros vivimos y cómo vivimos cuando caminamos en el camino de la cruz, porque para otros no va a tener sentido. Muchas cosas no tienen sentido a la mente humana, el camino de la cruz. Pero dice en 1 Corintios 1 que dice que es locura, el evangelio es locura. Es locura para aquellos que se están perdiendo. Pero para los que estamos siendo salvos es el poder de Dios. El camino de la cruz es locura para aquellos que se están perdiendo. Cuando un ser querido, una familia, está forzándose sus maneras, sus caminos en un cristiano y el cristiano cede, abandona el camino de la cruz. Porque cuando una persona está entregada y está caminando negándose a sí mismo, no le va a importar la inversión de su vida por la causa de Cristo y por el Evangelio y para permanecer en los caminos de Cristo, de Dios, de acuerdo a el camino de la cruz. Y eso va a causar una división. Jesucristo dice en los Evangelios, no piensen que yo vine a traer paz al mundo, dice. Yo vine a traer división. Voy a dividir un padre del hijo o la madre de la hija, la nuera de la suegra, entre hermanos. Dice, los mismos familiares van a ser sus enemigos, pero no es del tipo de división que plantan muchos dentro de las iglesias. Cuando plantan cizaña y dividen iglesias, destruyen iglesias, el tipo de división que causa divorcios en los matrimonios o entre familia, que son aquellas cosas que no son el camino de la cruz.
Jesús no está hablando de eso. Pero cuando alguien quiere o quiere vivir de acuerdo al camino de la cruz y alguien no quiere y esta persona opta por el camino de la cruz, eso va a traer una división. Y eso tenemos que entenderlo, iglesia, porque si nosotros cedemos y abandonamos el camino de la cruz, dice, ¿de qué sirve ganar todo el mundo? Bueno, tal vez tú dices, pues yo no estoy queriendo ganar al mundo, pero mucho cristiano vive, yo ya la hice, I got it, ya la hice. Tengo mi casa, mi familia, mi trabajo, mi dinero, mi carro, mi gato, mi pescadito, mi trabajo, mi carro. Y ese es tu mundo que tú ganaste, pero abandona esa persona el camino de la cruz, abandonó la oración, abandonó la iglesia, abandonó su responsabilidad delante de Dios de traer salvación al mundo con el evangelio que está quemando o debe de quemar en uno que camina de acuerdo al camino en el camino de la cruz. Y se está yendo lejos del camino de la cruz, esto va a traer división. Jesús, el Espíritu de Jesús, en medio de algo va a traer una división del que es y el que no es, el que camina en el camino de la cruz. ¿Cuántas familias, padres, esposos, esposas o alguien, un hijo en la casa les está dando guerra a alguien que está entregado en el camino de la cruz y le dicen, ¿qué tanta iglesia? ¿Para qué no tienes tanto que estar tanto en la iglesia? Tienes que atender tu familia, tiene que haber balance. Escuchas, es una estrategia de Satanás y también es la obra de la carne que se ha alejado del camino de la cruz. El camino de la cruz, tú vas a mirar, como dice en Apocalipsis 6, dice ahí la visión, que miró muchas almas debajo del altar del trono de Dios, que clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre derramada en la tierra de nuestras vidas? Y Dios les dice, esperen un poco más de tiempo, hasta que sus colaboradores, aquellos que se aferran al testimonio de Jesucristo, que viven de acuerdo al camino de la cruz, hasta que ese número especificado de personas que van a morir por el evangelio, hasta que todos ellos ya mueran de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Y ese es el camino de la cruz. Tal vez en la mente humana, por eso dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos. Dios tiene su manera de hacer las cosas. Ese es el camino de la cruz, su voluntad. Entonces, cuando alguien no entiende, pero ¿dónde está el Dios de amor? Que no es un Dios de amor, ¿por qué permite estas cosas? Escucha, algo bien importante entender, iglesia cristiana. Nosotros, a través de Jesucristo, ya escapamos la ira de Dios que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados. La copa de la ira de Dios, como ya lo he enseñado en un par de mensajes, es lo que Cristo Jesús bebió por nosotros. Él murió físicamente en la cruz, pero Él tuvo que beber una copa que fue toda la ira de Dios, el juicio de Dios hacia con la humanidad por todo el pecado de la humanidad desde principio a fin. Tus pecados, Jesús bebió una copa de la ira de Dios y pagó el precio, lo satisfació la deuda delante de Dios. Esa copa de la ira de Dios, ya nadie en la humanidad tiene que beberla si tan solo viene y se entrega a Cristo y lo hace su Señor y Salvador, reconociendo su sacrificio y el único camino a la salvación y a la reconciliación con Dios. Pero el que no lo hace, sufrirá la penalidad de muerte. Dice la Biblia, hablando de las personas que tienen que morir por la causa de Cristo, uno no sabe si nos va a tocar a nosotros enfrentar la persecución a tal grado por la causa de Cristo, ser perseguidos hasta el grado de morir por Cristo, enfrentar la muerte y tener que decidir en ese momento si niega a Cristo o si muere por la causa de Cristo y no niega al Salvador. Entonces dice Dios, dice Jesús, no teman a los que pueden matar el cuerpo, mas después de eso no pueden hacer nada.
Y dice, déjame te digo a quién debes de temer. Témele a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. A ese témelo. Y ese es Dios Todopoderoso. Esa ira no la tenemos que beber nosotros. Si aceptamos a Jesús y vivimos para Cristo, para Dios, en el camino de la cruz. No un cristianismo acomodado, cómodo, lleno de avaricia, lleno de pecado, carnal, mundano. Un cristianismo que así me gusta vivir a mí para Dios. Este es mi cristianismo. Pero no es el camino de la cruz. Es muy difícil creer que sea salvo esa alma si no vive de acuerdo al camino de la cruz. Ahora con eso no llamamos todos los problemas, toda la persecución, pero tenemos que saber, el camino de la cruz va a traer cosas a nuestras vidas por la causa de Cristo, por quien somos, a quien seguimos, a quien servimos. Allá en el mundo pueden nombrar cualquier religión, cualquier dios, ídolo, cualquier nombre de cualquier secta, pero no quieren que mencionen a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único Salvador. Él es Dios mismo encarnado. Entonces, para que nosotros vivamos para Cristo, para Dios, tenemos que vivir para Él en el camino de la cruz. No como nosotros pensamos, no como nosotros queremos, no a nuestra manera, sino en el camino de la cruz. En el camino de la cruz. Por eso dice el Señor, los mártires, hay un número de personas, pero no le tengamos miedo a los que pueden matar al cuerpo. Sabemos que nadie queremos morir físicamente, que nos maten. Pero nosotros tenemos que determinarnos desde ahorita, empezando a caminar como cristianos y generación en el camino de la cruz, entender, si pasan cosas, nosotros ya libramos la ira del Dios, ya escapamos la ira de Dios porque Jesús bebió esa copa. Cuando Él estuvo en Getsemaní, que dijo, oh Dios, si es posible contigo que no beba yo esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el camino de la cruz. Jesús no quería su voluntad, quería la voluntad del Padre. En este cristianismo ahorita, el cristiano no quiere pagar nada de precio. Si le incomoda venir a la iglesia, mejor abandona eso. Le incomoda orar, le incomoda interceder, le incomoda creerle a Dios, que le incomoda, es más difícil perdonar que seguir el camino de la cruz, perdonar a pesar de. Es difícil creer que para muchos que Dios es bueno cuando hay pérdida, cuando hay cosas que no se arreglan. ¿Cómo es posible que Dios siendo tan bueno? Escucha, el camino de la cruz tenemos que vivirlo y entenderlo con el Espíritu, y que a pesar de lo que vivamos o atravesemos en la tierra, seguiremos en el camino de la cruz. Aunque la mente humana no lo entienda, nosotros tenemos que estar determinados y pedirle a Dios, oh Dios, danos un espíritu que nos sostenga para atravesar todas las cosas que por tu causa y por tu nombre sufriremos o padeceremos o tenemos que enfrentar, o nos perseguirán, nos insultarán. En lugar de amanarnos y agarrarnos al tú por tú, yo optaré por tomar el camino de la cruz. Y el camino de la cruz significa tengo que tomarle el carácter y personalidad de Jesús, porque dice, el que me quiere seguir a mí, donde yo estoy, ahí va a estar Él. ¿Cómo está Él? ¿Dónde está Él? ¿Y cómo está Él? El carácter, la personalidad. Pero el cristiano de esta generación prefiere lo carnal, prefiere las emociones, su manera de pensar, es que así son las cosas, es que así se ven, o me hicieron y yo voy a hacer, me rechazaron, ya no voy a amar. Ese no es el camino de la cruz. El camino de la cruz, nosotros tenemos, como dice, el que quiere ser mi discípulo, se negará a sí mismo, tomará su cruz, lo que nos tocó a cada uno, tomaremos nuestra cruz y lo seguiremos. ¿Y cómo lo vamos a seguir? En el camino de la cruz, como Él hace las cosas, cuando Él hace las cosas, como Él hace las cosas, cuando Él y como Él las quiera las cosas. Y para eso va a requerir una completa entrega y dependencia de su palabra y el Espíritu para poder permanecer en el camino de la cruz. El mundo, el espíritu de esta época, el espíritu del mundo y el espíritu del enemigo y el espíritu de la carne quiere jalar, el alma quiere jalar al cristiano lejos del camino de la cruz, y muchos están perdiendo su alma
optando ganar algo mejor, una mejor familia, un mejor trabajo, mejores finanzas, optar tener la fiesta en paz en su casa, y por eso ceden a las demandas de alguien en su casa. Pero Jesús dice, cuando mi espíritu se mueve y alguien opta por el camino de la cruz, va a traer división. Y eso es donde el Espíritu Santo está trayendo a su iglesia a entender el camino de la cruz. La iglesia está siendo restaurada al camino de la cruz. Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 12, me gusta tomar mi tiempo para que entendamos esto, pero dice Jesús, dice, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dice, verdaderamente te digo que al menos de que el grano de trigo caiga a la tierra y muera, solamente permanecerá una sola semilla, pero si muere producirá muchas semillas. Y dice, el que ama su vida la perderá, mientras otros que aborrecen su propia vida en este mundo la ganarán para vida eterna. El que me sirve me debe de seguir a mí, y donde yo estoy mi siervo también estará. Mi Padre lo honrará aquel que me sirve. Escucha, Jesús dice, al menos que ese trigo, esa semilla de trigo, ese grano de trigo caiga a la tierra y muera, solamente permanece una sola semilla. Pero si cae y muere, producirá muchas semillas. Sabemos que Él está hablando de su propia vida. Él es la semilla que fue plantada, murió para que pudiera producir muchas semillas en donde está la salvación de la humanidad. Ahora lo mismo nos dice, el que quiere ser mi discípulo me tiene que seguir. Tiene que negarse a sí mismo, o sea, morir, muere a lo que tú quieres, a lo que tú anhelas y deseas, como tú piensas que deben de ser las cosas. Alguien en tu casa te está diciendo, deja la iglesia, no estés tanto en la iglesia, o atiéndeme a mí. Están demandando algo de la persona, y si ceden, entonces no está muriendo al yo. El camino de la cruz es, amo a mi familia, pero no más que la causa de Cristo, no más que a mi Dios. Dice Jesús, el primer mandamiento es ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice, y ama a tu prójimo al igual que a ti mismo. Entonces, cuando uno ama a Dios de tal manera y ama al prójimo de tal manera, no va a hacer nada para dañar a su prójimo. Ahí se termina el yo quiero hablar mal de la gente, yo quiero traicionar, yo quiero pecar, yo quiero ir a dividir, pero yo estoy muriendo a lo que yo quiero y voy a optar por el camino de la cruz. Y eso, aunque traiga división, pero no, ¿cómo es que son cristianos y esté división? Porque hay algo que está dividiendo. Cuando alguien opta por el camino de la cruz y otro no, y van a dejarse venir como enemigos de uno, entonces ahí es donde está la operación del camino de la cruz en uno y la manera de pensar mundana o en un cristianismo carnal de otro, algo que no están queriendo ceder. Y aquí dice, si nosotros morimos, entonces la gente que no quiere venir a los servicios, a la oración, y el que sí, que no quiere, pero sí viene, invierte su vida, está dando de esta apasionada carga que trae en sus corazones porque sigue el camino de la cruz, y otros que vienen y sí quieren venir, pero pagamos el precio, va a dar fruto, mucha semilla. Pero si nomás carga la semilla consigo y no hace nada y vive para sí mismo, un cristianismo egoísta, es el cristianismo de esta época. Un cristianismo carnal, mundano en otras áreas, y es un cristianismo lleno de avaricia o lleno de pecado. Y Dios dice, sean separados porque yo soy separado, soy santo. Así que sean santos. Y cuando uno vive para mezclarse con un cristianismo diferente, un evangelio diferente, entonces ya no es el camino de la cruz. Ahí no estamos mostrando a Dios santo. Cuando nosotros actuamos o nos comportamos de tal manera que muestra a Dios diferente o el evangelio, no estamos negándonos a nosotros mismos, y no es el camino de la cruz. El mundo necesita ver el camino de la cruz en el cristiano, en el cristianismo, en la iglesia, para que puedan mirar el poder de esa cruz, la cruz y la resurrección de Jesús. Dice en el mismo capítulo de Juan 12,
Dice Jesús, ahora mi alma está atribulada, está cargada. Y dice, ¿y qué debo de decir? Padre, sálvame de esta hora. Pues si es por esta razón por la que vine a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y el cristiano, este es el camino de la cruz. Jesús es el camino. Él nos enseña el ejemplo. Entonces, el cristianismo de esta generación no quiere sufrir nada, padecer nada por asegurarse que siga la voluntad de Dios avanzando, sigan salvándose almas, siga expandiéndose el nombre de Jesús y estableciéndose el dominio de Dios en la tierra. El cristianismo de esta generación no quiere pagar el precio. Si algo les incomoda, algo es demasiado para la persona, no quiere pagar. Oh, es que me siento triste, o es que estoy muy cargado, es que es mucho para mí, es que yo quiero mi familia mejor, o es que no quieren pagar ese precio. O se encuentran en una situación, hay situaciones que nosotros mismos nos causamos, problemas. Jesús no se llamó los problemas porque andaba pecando o fuera la voluntad de Dios, sino porque estaba en la voluntad de Dios. Y su alma estaba atribulada, dice. Pero él no dijo, Dios, sácame de aquí, ya no quiero sufrir. Él dijo, si para esto nací, cristianos, para esto nacimos. Para esto venimos al Evangelio. Para eso venimos a los caminos de Jesucristo. Pero tenemos que regresar como cristianos y como cuerpo de Cristo al camino de la cruz. En lugar de buscar una salida fácil para no sufrir, porque este Dios se tarda mucho, mejor voy a optar para yo con recursos humanos agarrar de esto, avanzar en esto, tener paz en esto, saciar mi alma con esto. Eso no es el camino de la cruz. El camino de la cruz es, aquí estoy, es por tu causa y voy a pagar el precio, no me saques de esto, sino glorifícate, Señor. Ese es el camino de la cruz. Y el camino de la cruz está siendo restaurado una vez más a la iglesia de Jesucristo. El camino de la cruz, cuando Jesús enseñaba y lo seguían multitudes, a veces por horas, a veces por días. Ellos no tenían ni tiempo de comer. Dice la palabra de Dios, ese es el camino de la cruz. Cuando invertimos todo, personas pueden invertir mucho tiempo trabajando, pero muy poco tiempo invertido para avanzar la causa de Cristo en el camino de la cruz. Ahorita no sé si te ha cruzado por la mente, porque esto de tiene que haber balance. Cuando alguien te diga tiene que haber balance o tu propia mente, acuérdate del camino de la cruz. Lee el libro de Hechos y tú vas a mirar el camino de la cruz en la iglesia de Cristo, el cristiano, los discípulos de Jesús. Lee el libro de Hebreos 11, donde habla acerca de los héroes de la fe. Esos héroes eran héroes cuando ya murieron. ¿Por qué? Porque ellos se entregaron, tomaron su cruz y siguieron a Jesús en el camino de la cruz y no negaron su fe, no negaron a Jesús, que es totalmente opuesto a esta generación. A la primer señal de incomodidad niegan a Jesús. A la primer deseo de las emociones o las hormonas niegan a Jesús. Y si no pueden pararse firmes por Jesús ante una tentación de deseo o un problema o una pérdida o un dolor, ¿qué será si tienen que morir? Enfrentar la muerte por ser cristianos. Permanecerá, tú serás el único que podrá contestar eso. Lee el libro de Apocalipsis 6, donde están todos los mártires que mueren por la causa de Cristo. Y ese te dirá, ese es el camino de la cruz. Cuando la madre y los hermanos de Jesús fueron a buscar a Jesús, porque él y sus discípulos no tenían tiempo de comer. Cuando alguien te diga, es mucha iglesia, ¿qué tanto haces en la iglesia? Dile, cállese porque este es el camino de la cruz. Y cada quien tendrá que optar, voy a salvar mi vida, voy a entrar por el camino estrecho, por la puerta estrecha que me llevará a la vida y a la vida eterna, o optaré como muchos por la puerta que está amplia, que está bien abierta, que lleva a la destrucción. El camino ancho lleva a la destrucción. Todos es fácil caminar por un cristianismo que no es el camino de la cruz. Es más difícil, muy difícil, y poder entrar por algo estrecho, porque ahí no entran nuestras emociones, ahí no entran nuestros deseos, no entran ni cómo pensamos, ni nuestros caminos.
Ahí no entra nada que va opuesto al camino de la cruz. Por eso muy pocos lo encuentran y caminan en ello, pero muy ancho es el camino a la destrucción. Tú dale por este cristianismo y muchos ministerios que están trayendo evangelio que no es el camino de la cruz. Tanto el que está liderando como los que están siguiendo ese evangelio está peligrando su alma, al menos que regrese a el camino de la cruz. Pero cada uno es responsable por su propia alma. Nadie puede salvar a nadie. Solamente Jesús nos puede salvar si nosotros aceptamos vivir para Él en el camino de la cruz. El evangelio se distorsionó mucho a través del cristiano. Hay muchos que son buenos para discipular a otros, pero en caminos lejos del camino de la cruz. Son buenos para depositar. Cuando tú discipulas a alguien, debemos de dar del Cristo que está en nosotros, en cada uno, el Cristo que está en ti, esa pasión que si caminas en el camino de la cruz y vives y crees y habitas y moras en la tierra conforme al camino de la cruz, aquí en la tierra, y vives con ese apasionado, debe ser natural, lo evangelístico internamente debe ser natural, donde tú te extiendes a traer soluciones y respuestas y esperanza al mundo, y salvación y liberación, cuando caminas en el camino de la cruz. Lo que quieres hablar es todo de Cristo. Tú no te vas a sentar a la mesa o detrás de las escenas y hablar de otros, hablar de ministerios, hablar de cómo se están haciendo las cosas, hablar de qué tan difícil es, qué tan fuerte es la palabra, sino estarás creando una nube de la presencia, de la gloria de Dios, del Espíritu de Dios, y comenzarás a sacudir en la tierra Dios, la presencia a través de hombres y mujeres, jóvenes y niños, que en todas partes seguimos el camino de la cruz, hablamos el camino de la cruz, y nuestras vidas son una expresión del camino de la cruz, y traemos salvación a otros a través del camino de la cruz, y discipulamos a otros con este mismo Espíritu de Cristo, que es depositado en otros, y otros comenzarán a ser seguidores de Jesús, que tomarán su cruz, se negarán a sí mismos, seguirán al Maestro, serán seguidores que estarán donde Jesús está, y no serán los que disipulan para alejar a otros del verdadero evangelio, del camino de la cruz. Si eres uno de los que ha depositado en otros palabras que han causado que se enfríen, que se alejen, que suelten las riendas en el cristianismo verdadero, si para ti ha sido difícil, dura una palabra, y tú causaste que tú mismo te enfriaras y te retractaras y tomaras otro evangelio que no es el camino de la cruz, una, regresa tú, y dos, ve y trae a todos aquellos que le depositaste lo contrario al camino de la cruz, porque Dios está haciendo una grande restauración, y eso es lo que viene a traer una grande separación entre el verdadero cristiano que vive de acuerdo al camino de la cruz del que no lo es. Y acuérdate, muchos se enfriarán, muchos abandonarán, el amor se enfriará, el amor de muchos, la mayoría se enfriará, y muchos terminarán siendo del equipo contrario, y por eso el Espíritu Santo nos viene llamando al camino de la cruz. Y la madre de Jesús y los hermanos vinieron a él, y vinieron porque dicen, está fuera de su mente, en otras palabras, ya se enloqueció. ¿Cómo es que está tanto dando y dando y dando a los discípulos? Lo andan siguiendo para acá y para allá, haciendo milagros, hablando de la palabra de Dios, y todos lo andan siguiendo, y aparte no comen, está loco, vamos a ir a agarrarlo. Vamos a ir a tomar control de este Jesús. Y cuando le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos vinieron a buscarte. Y Jesús dijo, miren alrededor de ustedes, el que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano, mi madre, mis hermanas. ¿Qué es eso? El camino de la cruz. Cuando alguien te dice, pobrecito tú, ya no tienes que hacer tanto para el cristianismo, tú nomás el domingo y el miércoles de vez en cuando, no vayas a la oración, no ores, no leas la Biblia. Esto que Dios es un Dios de amor. Sí es un Dios de amor, pero hay un camino que seguir, y ese es el camino de la cruz. Porque nos salvó con un propósito, que es para multiplicarnos como muchas semillas, morir para que produzca mucha semilla. Pero el que no quiere morir al yo, nomás permanecerá esa sola semilla. Así de que esta es la hora que Dios nos llamó, a ser separados, como de una palabra hace poco,
Ser cristianos que caminamos en espíritu y en verdad, no de apariencias nomás, no de labios, o no viviendo un cristianismo. Escucha, cristiano, si tú nomás haces unas pocas cositas dentro de la iglesia y afuera no te estás multiplicando, nadie sabe de Jesús a través de ti, o no vives de acuerdo al camino de la cruz, entonces no va a haber efecto de la cruz, no va a haber reino establecido, no va a haber poder. Si no pagas el precio para orar hasta que venga la misericordia de Dios y se derrame un avivamiento para que cambie los corazones aquí en la tierra, entonces no estás siguiendo el camino de la cruz. Y Dios dice, yo los llamé a hacer luz, no a hacer tinieblas en la oscuridad del mundo. Entonces tenemos que ser separados. Nos sacó del mundo, nos sacó de lo mundano, de lo malo, perverso, lo sucio, lo doloroso, para que nosotros seamos una luz. Y Él dice, no se mezclen con las tinieblas, hacer tinieblas en medio de la oscuridad. Este es el camino de la cruz. Él nos llamó a persistir en el Espíritu, no en nuestros caminos. Dice, sigan el camino de la cruz y eso los llevará por el camino estrecho, que es a la salvación. Y Él dice que la venida de su Hijo está muy cerca, que aunque no tenga sentido, como muchas cosas del Evangelio para nuestra mente humana no va a tener sentido, pero es el camino de la cruz. Síguelo y tendrás vida. Y yo creo que con eso terminamos el camino de la cruz, que hay mucho que dar. Es una enseñanza, una palabra, mejor dicho, que nos va a enseñar grandemente. Será expandida más por medios comunicativos diferentes, pero sigue el camino de la cruz. Si tú has sido uno de ellos que has seguido un cristianismo o has optado por vivir de una manera que dice, tiene que haber balance, regresa al camino de la cruz. Cuando alguien te exige o te puede causar que tú cambies tu compromiso con Dios, acabas de abandonar el camino de la cruz. Cuando perdiste la pasión por Cristo, ya perdiste el camino de la cruz. Porque el que vive aún a pesar de enfrentar muerte, persecución, dice, bienaventurado al que lo insultan por mi causa y por mi nombre. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Ahí dice en Mateo 5. Si perdiste la pasión y te está costando más y más esfuerzo seguir en los caminos o en la iglesia o en la obra o en lo que Dios te llamó, es que has abandonado el camino de la cruz. Si no entendiste, si Dios nunca, acuérdate, escapamos la ira de Dios, mas aquí en la tierra tal vez no escaparemos la ira del hombre. La humanidad es mala, perversa, sin Cristo, sin una regeneración. Entonces en la tierra podrán suceder cosas malas, pero eso no quiere decir que Dios es malo. Pero si aquí en la tierra no libramos, no escapamos la ira del hombre, tú sigue firme en el camino de la cruz, sabiendo que al final de tus días entrarás a la eternidad, para siempre a vida eterna. Y dice Él, no tengan miedo del que mata el cuerpo y ya no puede hacer nada. Teman al que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Nadie tenemos que llegar a ese lugar si seguimos el camino de la cruz y permanecemos en el camino de la cruz y discipulamos a otros dando del mismo Espíritu de Cristo en otros en el camino de la cruz y dejamos y abandonamos esta nueva estrategia del enemigo y del cristiano carnal que dice que tiene que haber balance. Sí, Dios quiere que atiendamos la casa, el trabajo, lo que sea necesario, pero que no abandonemos el camino de la cruz, porque el camino de la cruz requiere que muéramos al yo, muéramos a nosotros mismos, que aborrezcamos nuestra vida, que todo lo que amemos más sobre todo sea Él, y el que ama a Dios está en el camino de la cruz. Amar con sus acciones, no de palabras, con sus acciones en el camino de la cruz, y tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Si abandonaste, regresa en este día y retoma. Tú decides por ti mismo. Si alguien no quiere seguir a Cristo en el camino de la cruz, eso te dividirá de esas personas. Eso no quiere decir que Dios es un Dios malo porque está dividiendo, sino simplemente nos separa. Hay una separación. Y en eso también hay un entendimiento. Vas a entender por qué no puede haber una unificación. Porque el Espíritu de Jesús, en aquellos que caminan en el camino de la cruz, es lo que causa esa separación. Así que cada quien va a optar por
el camino de la cruz o por algo más, sea un hombre, mujer, joven, niño, ministerio o a nivel global, el cuerpo de Cristo. Ciertamente vendrá un glorioso derramamiento en la hora final, el principio de la hora final. La hora final tendrá un glorioso movimiento de Dios en la tierra, del Evangelio de Cristo, del reino de los cielos, pero también habrá mucha persecución y Dios nos está llamando a que desde ya entremos al camino de la cruz, que es lo que nos va a causar que permanezcamos firmes aún al enfrentar, si es necesario, morir por la causa de Cristo. Y si tú no le has dado tu vida a Jesús, hazlo hoy. No hay ningún otro Salvador, ni camino, ni imagen, ni ídolo, ni Dios, ni nombre que se nombre debajo del cielo, más que Jesús para llegar al Padre, para reconciliar, para que ya no tengas que beber la copa de la ira de Dios, ni morir en el infierno, ni estar en el infierno por toda la eternidad, sino nos trae vida eterna, reconciliación a Dios, con Dios, y nos da una nueva herencia, una naturaleza divina y un nuevo comienzo. Entrégate a Jesús, dile: Señor Jesús, vuelvo a ti para los que tienen que volver, o me entrego a ti y creo en ti como el Hijo de Dios, como el único Salvador del mundo, y vengo a entregar mi vida completamente como esa semilla, sembrarla para que produzca mucha semilla en el camino de la cruz y con tu ayuda. Y escucha, el Espíritu de Dios nos ayuda a permanecer firmes hasta el final. Por eso se requiere un gran regresar de la iglesia, del cristiano, a una completa dependencia al Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y a la palabra, y de la palabra vivir todos los días en el camino de la cruz. Y Él nos ayudará en nuestras debilidades. Cuando todo dice, pídele, cuando mires que mi alma está jalando para otras cosas, tráeme, Espíritu de Dios, al camino de la cruz. Pero cada uno tendrá que tomar la acción adecuada. Mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra de laiglesia.co. Recuerda, es una voz profética preparando a la iglesia en todo el mundo para la hora final y para lo que Dios está haciendo ahorita para restaurar su iglesia a sí mismo. Visita gloriosoderramamiento.com y también esperanzaconjesús.com, y comparte este mensaje con otros cristianos y con cualquier persona, porque les va a ayudar bastante a regresar al camino de la cruz. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye bye.